¿Has considerado que tus palabras pueden estar construyendo o destruyendo tu destino eterno? A veces pensamos que hablar es solo una forma de expresarnos. Pero, ¿y si te dijera que cada palabra que pronuncias lleva dentro de sí una semilla de vida o de muerte? ¿Y si te dijera que el poder que Dios depositó en tu boca es tan inmenso que con una sola frase puedes bendecir o maldecir, levantar o derribar, acercar o alejar almas del propósito eterno? ¿Lo creerías? Hoy no estás aquí por casualidad. El Espíritu Santo te ha traído porque quiere abrir tus ojos a una verdad que muchos ignoran. El poder transformador de lo que dices y también de lo que decides callar. El silencio puede ser una muralla contra el pecado o un acto de reverencia que permite al Espíritu obrar. Pero la lengua puede incendiar bosques enteros si no es guiada por la sabiduría divina. Hoy vamos a desentrañar un secreto bíblico que pocos conocen, una verdad espiritual, capaz de renovar por completo tu manera de hablar, de relacionarte y de orar. ¿Sabías que tu boca puede ser una fuente de vida o un pozo de amargura? Acompáñame, porque en los próximos minutos descubrirás versículos y revelaciones que te ayudarán a controlar ese pequeño miembro del cuerpo, que puede influir en tu destino eterno. Si estás listo para una transformación verdadera, comenta ahora mismo "paz en Cristo" aquí abajo. Esa frase será la llave que abre tu corazón a esta enseñanza. Además, te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte al canal, porque cada clic tuyo ayuda a que este mensaje alcance a más personas que necesitan urgentemente escuchar la voz de Dios. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de bendición, parte viva de esta misión divina. Quiero que te sientas parte de esta comunidad. Muchos hermanos y hermanas no tienen cerca una iglesia donde recibir palabra viva, y este canal ha sido para ellos un refugio espiritual. Por eso, tu apoyo es tan necesario. No olvides, la penúltima enseñanza de este estudio contiene una clave espiritual que podría desbloquear una bendición en tu vida. Ahora sí, guarda silencio en tu entorno, pero abre tu espíritu, porque lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida. Relaciones rotas, puertas cerradas, oraciones estancadas, todo eso puede ser el resultado de una lengua desenfrenada. Pero tú no estás aquí por casualidad. Si Dios te trajo a esta enseñanza, es porque quiere sanarte desde lo profundo. Quiere enseñarte a hablar con sabiduría, a bendecir con tus palabras, a ser un instrumento de vida y no de muerte. Este primer paso es vital. Reconocer que tus palabras no son inocentes, son armas. Y hoy aprenderás a usarlas correctamente. Porque como veremos en el próximo bloque, las palabras no solo afectan tu vida, también afectan tu alma. El reflejo del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 35, 37. Este pasaje nos lleva a una profundidad aún más inquietante y transformadora. Ya entendimos que nuestras palabras no son neutras, pero ahora Jesús nos revela una verdad aún más seria. Nuestras palabras son la evidencia de lo que realmente habita en nuestro corazón. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos pensamientos salen de tu boca casi sin darte cuenta? Porque a veces reaccionas con palabras duras, irónicas, críticas o destructivas. Es porque la lengua no crea contenido, solo lo libera. Tu boca es una ventana, no una fábrica.
Lo que sale de ella es el reflejo directo de lo que abunda en tu interior. Y aquí está la clave. Si tus palabras están envenenadas, es porque tu corazón necesita sanidad. Si tus frases están llenas de miedo, rabia, juicio o resentimiento, no es tu lengua el problema, es tu alma herida la que necesita restauración. Jesús no se detiene ahí, nos advierte con amor pero con firmeza. Toda palabra ociosa será juzgada. Esa frase que lanzaste sin pensar, esa crítica disfrazada de broma, ese susurro de murmuración, todo será tenido en cuenta, porque nuestras palabras son actos espirituales, pero también hay esperanza, porque por tus palabras serás justificado, no solo condenado. Hay redención para los que deciden hablar conforme al Espíritu, para los que entrenan su boca en el lenguaje del reino, para los que se dejan transformar desde adentro. Y es aquí donde comienza el verdadero cambio. No basta con callar o evitar decir cosas hirientes. El cambio profundo ocurre cuando permitimos que el Espíritu Santo limpie nuestro corazón. Y entonces, naturalmente, nuestras palabras cambiarán. Serán fuente de vida, bálsamo para el que sufre, oración viva, profecía en medio del desierto. En este momento, detente por un instante y pregúntate, ¿de qué está lleno mi corazón? ¿Qué dicen de mí las palabras que uso cuando nadie me escucha? ¿Estoy sembrando vida o repitiendo patrones destructivos? Porque como veremos en el siguiente bloque, hay un arma silenciosa, más poderosa que cualquier palabra mal dicha, y se llama el silencio guiado por el Espíritu, el silencio que protege. Cuando callar es obedecer a Dios, aún el necio, cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Proverbios 17:28. El mundo de hoy nos ha enseñado a hablar sin freno. Las redes sociales nos impulsan a opinar sobre todo. Se nos ha dicho que el silencio es debilidad, pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. El que sabe callar en el momento justo demuestra sabiduría. ¿Puedes imaginar cuántos conflictos se habrían evitado si hubieras elegido callar en lugar de responder? ¿Cuántas heridas podrías haber evitado si hubieras escuchado la voz del Espíritu diciendo, no digas nada ahora? Este versículo del libro de Proverbios es uno de los más contraculturales de toda la Biblia. El silencio, cuando es guiado por Dios, se convierte en protección espiritual. Es un escudo que detiene la lengua antes de que destruya, y un muro que impide que lo externo contamine tu interior. No se trata de reprimir emociones ni de evitar la verdad. El silencio bíblico no es pasividad, es dominio propio, es discernimiento. Es esa pausa que permite que el Espíritu Santo tome el control de tu boca. Jesús mismo guardó silencio ante Pilato. Cuando fue acusado injustamente, cuando lo golpeaban, cuando lo humillaban, él eligió callar, no porque no tuviera razón, no porque no pudiera defenderse, sino porque entendía que el silencio en ciertos momentos era parte del propósito divino. Y aquí viene una enseñanza profunda. A veces, hablar es una forma de perder autoridad. Cada vez que reaccionas sin pensar, cada vez que respondes desde la carne y no desde el Espíritu, estás cediendo terreno. Pero cuando callas por obediencia, Dios pelea por ti. El silencio espiritual es una disciplina y es también una declaración de fe. Señor, no necesito defenderme. Tú hablarás por mí. Esa actitud cambia las batallas, trae paz en medio del conflicto, sana relaciones y abre espacio para que Dios actúe. Hoy, Dios te está invitando a redescubrir el poder del silencio, no como un refugio de miedo, sino como un arma de sabiduría, no como una debilidad, sino como una fortaleza interior. Porque como veremos,
En el próximo bloque, Dios no solo nos llama a callar en algunos momentos, sino a profetizar con nuestras palabras cuando Él lo ordena. Y esa es una responsabilidad sagrada. Tus palabras como semillas, lo que hoy dices, mañana cosechas. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Imagina que cada palabra que pronuncias fuera una semilla. Algunas caerían en tierra fértil y producirían fruto de gozo, paz, bendición. Otras, en cambio, serían como espinas, sembradas sin cuidado, crecerían para herir, destruir y separar. Eso es exactamente lo que Dios quiere enseñarte hoy. Tus palabras son semillas vivas que dan fruto, para bien o para mal. A veces hablamos sin pensar, sin medir el impacto. Una broma, una crítica, un juicio, palabras que parecen pequeñas, pero que germinan en el corazón del otro, y un día esa semilla crece. Para muchos, lo que hoy están cosechando en sus relaciones, su vida espiritual, incluso su salud emocional, es fruto directo de lo que han dicho y declarado con su boca. El libro de Proverbios no deja espacio para la neutralidad. Nuestras palabras dan vida o dan muerte. No existe un término medio en el reino de Dios cuando se trata del lenguaje. Toda palabra lleva en sí un poder creador o destructor. Pero aquí está lo más poderoso. Dios te ha dado autoridad para sembrar vida. Sí, tú, aunque hayas fallado antes, aunque hayas usado tu boca para mal, hoy puedes redimir tu lenguaje. Puedes convertir tu lengua en un canal de bendición. Declara vida sobre tu casa, bendice a tus hijos con tus palabras, confiesa promesas de esperanza sobre tu futuro, pronuncia perdón aunque no lo sientas todavía, porque al hacerlo estás sembrando en lo invisible, y lo invisible con el tiempo se vuelve visible. El enemigo conoce este principio, por eso te quiere hablando desde la frustración, la rabia, el resentimiento, porque él sabe que si logra que maldigas tu realidad, él no necesita hacer mucho más. Tú mismo estarás cerrando puertas que Dios quería abrir. Pero el Espíritu Santo también conoce ese principio, y por eso está hoy aquí, hablándote a través de este mensaje. Él quiere enseñarte a declarar con fe, a edificar con tus palabras, a sembrar el bien incluso cuando todo te invita a lo contrario. La lengua no fue diseñada solo para comunicarse, fue creada para profetizar, declarar, edificar, glorificar a Dios. Cada vez que hablas con propósito estás estableciendo algo eterno. Estás construyendo atmósferas espirituales. Estás sembrando eternidad. En el siguiente bloque entenderemos cómo Jesús mismo nos dejó un modelo perfecto de cómo usar nuestras palabras con intención divina, y cómo, si seguimos ese ejemplo, podemos convertirnos en instrumentos de transformación en los ambientes que habitamos. Jesús, el verbo que transforma, el poder divino de hablar con propósito. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Nada en la Biblia es casual. Que Jesús sea llamado el Verbo, la palabra hecha carne, es una de las revelaciones más poderosas de toda la Escritura. Y es que en Jesús la palabra no es solo sonido, es creación, es verdad viva, es acción divina. Desde el Génesis, Dios creó todo mediante su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo dijo, y fue. Así también Jesús, al hablar, no solo comunicaba, Él transformaba. Le dijo al mar, calla, enmudece. Al muerto, levántate, sal al demonio, sal fuera. Y todo obedecía, porque en su boca había autoridad celestial. Ahora escucha esto con atención. Tú fuiste creado a imagen de ese mismo Dios, no para tener su poder absoluto, pero sí para reflejarlo en la tierra. Cuando hablas con fe, cuando alineas tus palabras con la voluntad de Dios, tus palabras también empiezan a tener peso en el mundo espiritual.
Jesús no hablaba por hablar. Cada frase suya tenía un propósito eterno. Sus parábolas no eran solo historias bonitas, sino semillas espirituales que aún hoy siguen dando fruto. ¿Y nosotros? ¿Cómo usamos nuestro verbo? Muchas veces desperdiciamos esa imagen divina lanzando palabras vacías, hirientes o sin propósito. Pero Dios hoy te invita a redimir tu boca, a usarla como Jesús la usó, para dar vida, para restaurar, para declarar promesas, para enfrentar el mal con autoridad. No necesitas ser un predicador para hacerlo. En tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu intimidad con Dios, tus palabras pueden empezar a reflejar la luz del Verbo eterno. Cada vez que eliges callar en lugar de herir, estás imitando a Jesús. Cada vez que eliges bendecir al que te maldice, estás caminando como Él caminó. Y cuando declaras promesas en lugar de desesperanza, estás haciendo lo mismo que el Verbo hizo desde el principio, traer orden al caos. Jesús no solo nos enseñó cómo hablar, también nos enseñó cuándo callar. Ante Herodes, ante Pilato, ante la multitud que lo acusaba falsamente, Él guardó silencio, no porque no tuviera que decir, sino porque sabía que hay momentos donde el silencio también es una palabra poderosa. En el siguiente bloque vamos a explorar ese otro lado del lenguaje, el poder espiritual del silencio. Porque, aunque parezca contradictorio, callar en obediencia también puede transformar tu realidad. El silencio que salva. Cuando callar es obedecer a Dios. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 17:28. Hay una sabiduría profunda que se esconde detrás del silencio. En un mundo que premia a quienes hablan sin cesar, Dios honra a los que saben cuándo callar, porque el silencio no es ausencia de palabra, es reverencia, discernimiento y dominio propio. ¿Cuántas veces el enemigo ha usado nuestra propia boca para robarnos la paz, desatar conflictos o sembrar división? Una palabra dicha fuera de tiempo puede arruinar una relación. Un comentario imprudente puede destruir un hogar. Pero el silencio, ese que nace del espíritu y no del orgullo, tiene el poder de desactivar bombas espirituales. Jesús lo demostró. Cuando lo acusaban injustamente, Él no se defendió. Cuando lo golpeaban, no devolvía maldición. Su silencio no era debilidad, sino obediencia. Y fue ese silencio el que lo llevó a la cruz, y de la cruz a la gloria. Dios no nos llama a callar siempre, pero sí nos enseña a reconocer cuándo hablar sería caer en la trampa del enemigo. A veces, el Espíritu Santo nos urge a guardar silencio para proteger la unción, evitar la contienda o esperar el momento oportuno. Callar no siempre es rendirse. A veces es confiar en que Dios hablará por nosotros. Hay batallas que no se ganan hablando, sino esperando en silencio. El mismo pueblo de Israel rodeó Jericó en absoluto silencio por 6 días, hasta que en el momento exacto gritaron en obediencia y los muros cayeron. No fue el volumen de sus voces, fue la precisión de su obediencia. Tú también tienes muros que necesitan caer, pero antes del grito final, Dios puede estar pidiéndote una temporada de silencio, una etapa donde te escondas en su presencia, donde no respondas al ataque, donde no expliques tu proceso a nadie, donde solo confíes. Y en ese silencio se está gestando tu victoria. No todos entenderán tu silencio, algunos lo verán como indiferencia o debilidad. Pero si Dios te ha dicho que calles, es porque está preparando un escenario donde solo Él será glorificado. Hay palabras que desgastan y silencios que edifican. Hay conversaciones que te alejan de tu propósito y momentos de silencio que te acercan a su voluntad.
En el próximo bloque profundizaremos en una escena poderosa del Antiguo Testamento, donde una mujer supo exactamente cuándo hablar y cuándo callar. Su discernimiento la convirtió en instrumento de salvación para su pueblo, y tú también puedes convertirte en una voz transformadora cuando aprendes el arte divino del silencio. Esther, cuando hablar en el momento exacto salva naciones, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. La historia de Esther es una de las más fascinantes revelaciones del poder de las palabras cuando son dirigidas por el cielo. Ella no era profeta, no era jueza, no tenía una voz pública reconocida. Era una mujer común en un lugar de poder, pero con la sensibilidad espiritual para saber cuándo callar y cuándo hablar. Cuando el pueblo judío estuvo al borde del exterminio, Dios no usó a un ejército ni a un rey guerrero. Usó a una mujer que supo guardar silencio mientras oraba, ayunaba y discernía. No corrió al rey desesperadamente, no gritó, no se dejó dominar por el miedo. Primero buscó dirección divina y cuando llegó el momento, habló con una autoridad que no provenía de su cargo, sino de su obediencia, y su voz cambió la historia. Esther entendió que el momento de hablar no era cuando el temor lo dictaba, sino cuando el cielo lo autorizaba. Sus palabras no fueron muchas, fueron justas, precisas y ungidas. Y esa combinación de verdad, sabiduría y valor fue lo que detuvo el decreto de muerte y transformó la tragedia en liberación. Tú también estás rodeado de momentos cruciales. Conversaciones que podrían determinar el rumbo de tu familia, decisiones que podrían afectar generaciones. Y en esos momentos no bastan las buenas intenciones. Se necesita dirección del Espíritu Santo, porque no todo lo que pensamos decir debe ser dicho, y no todo lo que callamos está bien callado. La historia de Esther nos muestra que la boca de un hijo de Dios es un arma espiritual. Por eso el enemigo intenta constantemente que hables cuando no debes o que calles cuando se necesita tu voz. Quiere confundirte para robarte la autoridad. Pero cuando entiendes que has sido llamado para esta hora, empiezas a orar antes de hablar, a escuchar antes de opinar y a interceder antes de reaccionar. El Señor está levantando a personas como Esther, no por su fuerza, sino por su discernimiento. No por su experiencia, sino por su comunión. No por su título, sino por su corazón. Personas que sabrán cuándo hablar con ternura, cuándo con firmeza y cuándo con la voz del cielo. Dios quiere usar tu boca como instrumento de salvación. Tal vez no salvarás una nación entera como Esther, pero quizá salves un matrimonio con una palabra de aliento. Quizá liberes a alguien del suicidio con un testimonio. O quizás redirijas el destino de una vida simplemente hablando en el momento que Dios lo indique. Así como Esther entendió que su posición tenía un propósito mayor, tú también necesitas saber que Dios te ha colocado en este tiempo, en este lugar y en esta generación con un propósito divino. Y parte de ese propósito se activará con lo que digas y con lo que decidas callar. En el próximo y último bloque cerraremos este viaje espiritual con una reflexión poderosa y una llamada a la acción. Te aseguro que este final revelará algo que puede marcar el antes y el después en tu vida. Avanzamos con el bloque 10, cierre y llamada a la acción. El silencio de Jesús ante Pilato. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato acusado falsamente, con su vida pendiendo de un hilo, ocurrió algo que sigue estremeciendo a todos los que leen aquel pasaje con ojos espirituales. Jesús guardó silencio. Pilato lo interrogaba, buscaba una reacción, una defensa, una palabra que justificara su liberación. Pero el Rey de Reyes decidió no hablar, y este acto no fue debilidad,
ni resignación. Fue un silencio lleno de poder, lleno de propósito, lleno de obediencia. En ese momento, Jesús nos enseñó que el silencio puede ser una forma suprema de obediencia a Dios. Mateo 27:12 dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Puedes imaginar la tensión del momento. Las multitudes gritando, las autoridades buscando motivos para condenarlo, y él en silencio, porque sabía que su misión no era defenderse, sino entregarse. Sabía que su boca ya había hablado lo necesario durante toda su vida y que ahora era el momento de hablar con actos. ¿Y tú? ¿Sabes cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de callar? A veces en nuestras discusiones diarias creemos que la victoria está en quien dice la última palabra. Pero Jesús nos muestra que a veces la mayor victoria es guardar silencio, no por miedo, sino por sabiduría. Porque no todo merece respuesta, no toda acusación merece defensa, no todo conflicto merece tu energía. Este silencio de Cristo no fue un vacío, fue un testimonio. Fue la confirmación de que Él estaba en completo control, incluso cuando parecía vulnerable. Y ese es un poder al que tú también puedes acceder. El poder de guardar silencio cuando el Espíritu te dice que no es momento de hablar. Muchos problemas que has enfrentado en tu vida probablemente nacieron de una palabra innecesaria, un comentario impulsivo, una respuesta enojada, un juicio sin fundamento. Pero si sigues el ejemplo de Cristo, aprenderás que hay situaciones donde el silencio es la mejor respuesta, la más sabia, la más santa. Este pasaje nos lleva a preguntarnos: ¿estoy dispuesto a guardar silencio cuando Dios me lo pide, aunque me duela? ¿Confío lo suficiente en el plan de Dios como para no defenderme, como para no justificarme ante los demás y dejar que Él hable por mí? Jesús, al no responder a Pilato, nos mostró que su confianza estaba completamente puesta en el Padre. Esa es la fe que tú y yo necesitamos. Una fe que no se agita ante las acusaciones, que no se altera ante las injusticias, porque sabe que hay un propósito más grande en juego. Y si conectamos este acto de Jesús con tu vida diaria, entenderás que hay momentos donde tu silencio será más poderoso que cualquier argumento, donde guardar tu boca será un acto de fe, de amor, de obediencia, porque así como el silencio de Jesús preparó el camino para la cruz y de la cruz nació la salvación, tal vez tu silencio hoy prepare el camino para algo glorioso mañana. Y ahora sí, con esta reflexión en el corazón, estamos listos para pasar al último y profundo bloque del guión. ¿Deseas que vuelva a mostrarte el bloque 10 ahora para que esté todo en orden? Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo con el corazón en la mano. Tú no eres como los demás. No todos tienen la fortaleza espiritual, la sed de verdad y el deseo de transformación que tú acabas de demostrar al quedarte hasta el final de este mensaje. Muy pocos lo hacen. Muchos abandonan, se distraen, se desconectan. Pero tú decidiste quedarte, escuchar, reflexionar. Y por eso quiero que dejes tu huella en los comentarios, escribiendo esta frase: el Señor me habló y yo escuché. Al escribir esa frase, estarás confirmando que eres parte de los elegidos que buscan oír la voz de Dios hasta el final, sin atajos, sin excusas. Quiero ver tu nombre ahí, como testimonio vivo de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Ahora respóndeme, ¿te diste cuenta del poder que hay en tu boca? ¿Entendiste que tus palabras pueden construir o destruir, sanar o herir, elevar o enterrar? Hoy Dios nos recordó algo tan simple y a la vez tan profundo, que el silencio puede ser sabio y las palabras una semilla o un veneno. Que cada frase
que pronuncias es un eco de lo que hay en tu corazón, y que si decides alinear tus palabras con la palabra de Dios, entonces verás milagros florecer en tu entorno. Pero este video no puede quedarse solo en ti. Hay muchas personas allá afuera, gente que necesita desesperadamente escuchar esto. Gente que está destruyendo su hogar con sus palabras, que está perdiendo amistades por su lengua, que vive bajo el peso del remordimiento por algo que dijo y no puede desdecir. Comparte este video, no por mí, sino por ellos, porque una palabra puede herir, pero también puede sanar, y tú puedes ser ese instrumento de sanidad hoy. Y si aún no estás suscrito, permíteme hablarte con franqueza y cariño. Estás perdiendo una oportunidad divina de caminar más cerca del propósito de Dios para tu vida. Este canal no es entretenimiento, es alimento, es compañía espiritual para quienes no tienen una iglesia cerca, para quienes lloran en silencio, para quienes buscan una palabra de aliento en medio del ruido del mundo. Y si tú formas parte de esta familia, necesito que estés aquí cada semana, no como espectador, sino como discípulo, como sembrador de la palabra. ¿Estás suscrito? Entonces siéntete orgulloso, porque estás formando parte de algo mucho más grande que tú. Estás ayudando a que la voz de Dios llegue donde nadie más llega. Pero si aún no lo hiciste, haz clic ahora. No lo pospongas, no lo ignores, que no te dé vergüenza el Evangelio, que no te dé pereza tu crecimiento espiritual. Hazlo ahora mismo, y antes de cerrar este video, te invito a quedarte unos minutos más. No te vayas aún. La música que estás escuchando ahora no es un simple fondo, es un espacio sagrado. Cierra los ojos, respira, habla con Dios. Dale gracias por este día, por esta enseñanza, por su paciencia contigo. Pídele fuerzas para domar tu lengua, sabiduría para saber cuándo hablar, humildad para saber cuándo callar. Y sobre todo, pídele que tu boca sea un instrumento de bendición y no de destrucción. Quédate en silencio, quédate con Él. Y permite que la semilla de esta palabra eche raíces profundas en tu alma.